Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Debate Abierto. Hoy es lunes 25 de julio del año 2016. Tengo el gusto de compartir hoy con una distinguida periodista, miembro del staff aquí de Medcom, Dorcas de la Rosa. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, Dorcas? Muy bien, muy contenta, oiga, de estar aquí con invitados de altura, de calidad, y para hablar de un tema de calidad, la educación. Carlos Vallarino, ¿cómo está, don Carlos? Sí, muy buenas noches. Muy bien, saludos a los amigos televidentes. Hoy tenemos, para mí, el tema más importante de la nación, que es el tema de la educación, un tema que ha estado en crisis y que creo que con este planteamiento que vamos a tener vamos a dar buenos aportes. Bueno, amigos, tenemos, como decíamos, una mesa hoy muy bien equilibrada, pero sobre todo vamos a referirnos a una realidad. Hay una realidad innegable y es lo siguiente: los jóvenes y los estudiantes son el futuro de la nación y son los grandes perdedores de esta crisis de la educación. Nosotros precisamente vamos a referirnos a esto porque existe una negación históricamente y es darle la espalda a una realidad. La educación de nosotros está en una situación muy precaria y si nosotros no cambiamos en esta coyuntura que acabamos de vivir, esto continuará por el resto de los años por venir. Para analizar esta situación y la gravedad del tema tenemos aquí hoy a don Gaspar García Paredes de Unidos por la Educación. Tiene su... portando la camiseta. De la camiseta. Nivia Rosana Castrellón, que es vicepresidenta de esta agrupación Unidos por la Educación. Nos acompaña también un distinguido caballero que es René Quevedo, él es asesor del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional, conocido como COSPAE. También se encuentra en esta mesa Aida Michelle de Maduro, la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Y complementa esta mesa pesada un expresidente de la Cámara de Comercio. Digo, no tiene nada que ver con la parte física, que eso quede claro. Don Carlos Fernández, ¿cómo está, don Carlos? ¿Cómo le va? El peso lo lleva Gaspar. Nosotros nomás equilibramos al otro lado de la mesa. Hay un equilibrio entre los dos. Amigos, educación. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Dorca. Sí, no, definitivamente que cuando veíamos esta semana de huelga y sobre todo los estudiantes decir, hombre, pues que los docentes regresen a las aulas, a veces pareciera mentira, pero decimos, se levantó la huelga y ya se le van a pagar los $300 a los educadores, pero hay mucho más que eso. Estamos hablando de calidad de la educación, que muchas veces no tiene que ver con cantidad, sino calidad, lo cualitativo, que es muy importante. Estamos hablando del tema de los valores, que ¿por qué dejarlo por fuera? Hay que incluirlo también dentro de todo lo que está pasando. Y nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son los responsables? ¿Los padres de familia? ¿Los educadores? ¿El gobierno? ¿A qué realmente estamos apostando? Y si confirmar un documento se solucionó el problema. Usted decía algo muy importante, estamos en crisis. Cuando nosotros vemos estas estadísticas, que estamos de 140 países en el grado o en el número 97, o que los estudiantes de tercer grado no entienden lo que leen, entonces estamos hablando de una situación muy crítica. Don Guillermo. Yo se la paso a don Gaspar García Paredes. Estamos ahora mismo en un punto cero, supuestamente, pero sospecho que no se está dando la importancia debida a esta nueva crisis, que puede empeorar, conforme el tiempo está demostrando que es así. ¿Qué opina usted de eso, señor García Paredes? Mira, yo creo que este tipo de coyuntura debe ser aprovechada por un país que realmente quiere cambiar las cosas. Hemos tenido ya probablemente en los últimos 50 años unas 30 huelgas que han terminado de la misma manera. Los gremios magisteriales consiguen lo que reclaman o parte de lo que reclaman, pero el país no consigue y los estudiantes no consiguen el nivel de educación que les pueda permitir un mejor futuro. Entonces, esa es la tarea pendiente, pero para mí el tema empieza porque estos conflictos o situaciones del sistema se han estado históricamente tratando de manera bilateral, como si el problema para resolver la educación fuera un asunto de la relación obrero-patronal.
y los otros actores del sistema, los otros interesados en el sistema, los otros que tienen que participar y también asumir responsabilidades y tomar acción, los educadores, los estudiantes, los padres de familia y sobre todo la sociedad civil, no están en la ecuación. Entonces, evidentemente, se dan situaciones al margen de las expectativas de estos otros grupos, se dan situaciones que luego también, como algún líder de los gremios magisteriales reclamaba, la continuidad, quién defiende los acuerdos, pero es que son acuerdos que no necesariamente son ni compartidos, ni contienen los elementos del resto de la comunidad, y entonces difícilmente defenderlos para que pasen de un gobierno a otro y que empecemos a ver la educación como un tema de Estado. La educación le pertenece a todos, sobre todo los que quieren un mejor futuro. Entonces necesitamos atenderlo como un tema social de todos los panameños y no como un tema bilateral. Sí, el tema aquí es que los jóvenes, sin una adecuada educación, son candidatos seguros a lo que se conoce como la informalidad laboral. Están condenados a ser siempre o funcionarios de baja categoría o trabajadores también de bajo nivel. Están condenados a mantenerse en la condición en la cual siempre se han encontrado, sobre todo si son de las clases populares. Pongo sobre la mesa eso porque yo creo que está más en juego, más que la parte económica, está el resultado tan triste que estamos viendo. Yo siento que en Panamá en este momento estamos en una coyuntura extraordinaria. Tenemos ante nosotros una inmensa posibilidad de convertirnos en un país con un perfil socioeconómico y con un gran bienestar para todos los panameños, gracias a un catalizador que se llama Canal Ampliado. Habiendo dicho eso, esto implica una responsabilidad de cada uno de nosotros. No es que nos dejó una fortuna un tío rico, esto implica que este patrimonio lo tenemos que cuidar. ¿Y qué es lo que está pasando? Dorcas hablaba de calidad, yo quiero hablar de otro tema y lo traigo a la mesa. Aquí el problema más grande en Panamá en la educación es la equidad, porque desafortunadamente en los estudios internacionales y nacionales hemos podido determinar que en este país donde naces determina la calidad de educación que recibes. ¿Eso qué implica? Que no vamos a poder romper el círculo de la pobreza, la distribución de los ingresos en este país y todas las lacras sociales si no educamos más y mejor a los más pobres. Esto trae como consecuencia que tenemos que echar una mirada a qué está ocurriendo en las escuelas oficiales. Y la realidad es que los niños en las escuelas oficiales no tienen las mismas oportunidades de aprendizaje que sus pares en las escuelas particulares. No hablemos ni siquiera de Costa Rica, Uruguay o países de la región. Cuando usted analiza que los niños de escuelas oficiales, además de las interrupciones en el calendario escolar, que todavía dista de no llegar a los 200 días efectivos de clase, que es el límite inicial para mejorar, que se utiliza en otros sitios, y cuando hablamos de que ellos reciben un tercio menos de la educación que reciben los niños de las escuelas particulares, y además que muchos de esos niños están en riesgo escolar, porque un niño que falta 2 veces al mes ya se considera en riesgo escolar porque pierde oportunidades de aprendizaje. Y si añadimos el otro ingrediente, que son las ausencias y tardanzas de los educadores en el sistema de educación oficial, que lamentablemente en la prueba TERCE, cuando se comparan los estudiantes y sus profesores en América Latina en cuanto a asistencia, que nos encontramos que los profesores de tercer grado en América Latina, básicamente, en el caso de Panamá, son los que más faltan. Entonces, estamos ante una situación en que nos estamos jugando el perfil del país que queremos. ¿Queremos un país donde las personas estén empoderadas y sean protagonistas, o queremos un país donde vamos a crear cada día más asistencialismo porque las personas no tienen forma de buscar un mejor futuro sino a través de ayudas? Y yo creo que es absolutamente inaceptable que ese sea el destino de muchísimos panameños cuando un sistema educativo y una democracia que funciona tiene que darles alternativas de igualdad de oportunidades a través de la educación. ¿Usted cree, disculpe, y usted ve también que las autoridades con las cosas que han pasado van a cambiar el rumbo? Porque si nosotros echamos unos años hacia atrás, este tema se ha dicho, se ha hablado, lo decía el licenciado Gaspar, aquí las huelgas son las mismas de siempre y se terminan en documentos escritos en blanco y negro, pero ¿y qué pasó con la práctica? No se cumplen. Sí, si la sociedad no se empodera, muy difícil cambiar. Es que eso era justo lo que te iba a decir, Dorcas, es que hay una señal maravillosa. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. Antes aquí, los días lunes, después de que se firmaban los acuerdos de huelga, ya eso era caso pasado. Hoy estamos hablando
de educación. Yo creo que es una buena señal y la sociedad tiene que acompañar lo que ocurre en las escuelas y tiene que acompañar que haya sistemas de medición y se transparente la información. Aquí tiene que haber hitos de logro, indicadores de progreso, tiene que haber fuentes de verificación. Tenemos que ver qué está ocurriendo y qué impacto está teniendo el dinero, porque ojo, el problema del 6% como la panacea es absolutamente ilusorio, y quiero decirlo mirando a la cámara. El dinero no lo hace todo, sino el mejor sistema educativo del mundo estaría en los Estados Unidos de América. Sí. Lo pongo de una manera más sencilla. Mira, los docentes ya tienen un compromiso formal y por escrito para conseguir sus aspiraciones. Ese compromiso nacional todavía no existe para los estudiantes, ni para los padres de familia, ni para la sociedad panameña. Entonces, cuando a mí me llamó Ñito para este programa, me decía, ¿y ahora qué? Resolvimos la huelga, ¿y ahora qué? Por eso estamos Esa es la pregunta que tenemos que seguir trabajando por los próximos meses hasta que esos otros actores también tengan su compromiso formal y en blanco y negro de que vamos a tener un plan nacional y un compromiso de todos por la educación. Licenciado Quevedo, que para ir en el orden, tenemos un tema del 6% del Producto Interno Bruto, que hay que aclarar que ese 6% del Producto Interno Bruto asignado no es al Ministerio de Educación, es al sector educativo que comprende la Universidad de Panamá, el Ministerio de Educación, la Universidad Tecnológica, la UNACHI, la Universidad de las Américas, la Universidad Marítima Internacional, el IPE, el INAC, Pandeportes, IFARU y otra serie de instituciones, como 12 son. Entonces, ¿están preparadas esas instituciones para poder manejar ese cúmulo del 6%, que a mí se me ocurre pensar por el porcentaje, pues, y conociendo el Producto Interno Bruto que hay para el año 2016, que es de 53.000 millones, el 6% vamos a decir que sean 3.600 millones, para hacer una cifra aquí mental. ¿Están preparadas esas instituciones para manejar eso, o hay que reestructurar también el Ministerio de Educación, hay que reorganizarlo? Y no solamente eso, sino que, bueno, después tocaremos el tema del sistema de evaluación, que ahora mismo, pues, el compromiso es elaborar un sistema de educación, y ese es otro tema, pero vamos al 6% del Producto Interno Bruto. Como dicen, como decía Tres Patines, ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿Okay? A ver, yo quisiera dar un poquitico de contexto a todo esto. O sea, en lo que va de siglo, Panamá triplicó el tamaño de su economía y creó 750.000 empleos. ¿Okay? Esto ha desbordado realmente nuestro sistema educativo, que ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país. Le doy cifras. ¿Okay? Hace 10 años, 1 de cada 4 nuevos empleos generados por la economía beneficiaba a un joven de 15 a 29 años. ¿Okay? A partir del 2009, hasta ahora se invierten más de 7.300 millones de dólares en educación, y desde el 2009 hasta hoy, los jóvenes obtienen 1 de cada 20 nuevos empleos. ¿Okay? O sea, vamos para atrás. O sea, empleos estables, ¿no? Empleos estables, correcto. Los otros 19 se los llevan adultos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El joven, ha habido una pérdida realmente preocupante de protagonismo en la expansión del empleo. De hecho, los jóvenes de 15 a 29 años, que representan 1/3 de la población en edad productiva, solamente se están beneficiando del 5% de la expansión del empleo. Eso es totalmente insostenible. ¿Okay? Los jóvenes hoy son 3 de cada 5 personas que buscan trabajo en el país. Es un joven de 15 a 29 años. Obtienen 1 de cada 20 nuevos empleos. 1 de cada 4 de ellos es un nini, no trabaja ni estudia. Son 54% de la población penitenciaria y se ven involucrados en 2 de cada 3 detenciones que hace la policía. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente, y ahora contestando la pregunta, el número 6% puede ser 100%. No significa absolutamente nada, porque tenemos que trabajar en la pertinencia. Nuestro sistema educativo no está generando las competencias que el sector productivo requiere. Agreguemos a esa situación que el del 28 al 45% de los nuevos empleos que se están generando desde el 2013 hasta el 2025 está requiriendo la importación de mano de obra. ¿Okay? Esto es real, esto fue planteado en un informe que hizo Nathan Associates a la Junta Directiva del Canal de Panamá con respecto al impacto económico de la ampliación del canal. Esto fue en mayo del 2012. O sea, esto viene ocurriendo. Entonces, tenemos que trabajar, sí, es un tema de recursos, pero es un tema de pertinencia. Tenemos que alinear nuestra oferta educativa a lo que requiere el mercado. Entonces, el número
es totalmente inmaterial. 6, 10, 20 es inmaterial. Pero independientemente de eso, si ya cuentan con los recursos, por ejemplo, y trabajan en la pertinencia, ¿está el ministerio, su estructura capaz de manejar, el ministerio y las demás instituciones capaz de manejar? No, actualmente no. O sea, tiene que haber realmente un replanteamiento de toda la normativa, de todo el marco político, procedimental, tecnológico, para poder atender esa demanda. ¿Saben qué? El sistema educativo panameño tiene muchas fracturas, tiene una realidad que, insisto, por alguna razón se le pretende ignorar, pero ahí está, latiendo, nos está mordiendo y todavía nosotros estamos insistiendo, y por eso la razón de ser de tan distinguidas personas expertas en el tema. Entonces tiene que aplicarse la lógica más que todo para buscar una solución práctica a este grave problema que nos está afectando, y que ojalá que esto nos sirva para salir de eso. Regresamos en breve aquí a Debate Abierto. Bien, amigos, los gobiernos pregonan crecimiento económico. Eso está bien, pero la pregunta es, ¿eso está permeando hacia las clases más vulnerables de este país? ¿Estamos nosotros conscientes de que la presente y futura generación está en peligro con la imposibilidad de poderse superar? Vamos a tener mucha gente en un sector que no es el más adecuado para una sociedad como esta, que nos sentimos que somos los ricos MacPato, nos sentimos así como que somos los ricos de la región, y saben que eso es una fantasía. Aquí hay inequidad, como decía aquí la señora Roxana Castillo. Usted, Dorca. No, claro que sí, ¿no? Y aquí hay un tema que sin educación no existe el desarrollo de un país. Entonces, si estamos viendo el tema, yo reiteraba al inicio del programa el tema de la calidad, y reforzaba a la licenciada Nidia, calidad y equidad, porque es muy importante. O sea, y hay muchos aspectos que hay que retomar en torno a este tema muy puntual, pero la pregunta realmente es, ¿quién tiene la voluntad para hacer ese cambio? Entonces necesita dinero, ya lo vimos. Bueno, el dinero es importante obviamente, pero con dinero y sin voluntad, ¿cuándo se va a hacer ese cambio? ¿Qué va a pasar con esos estudiantes realmente? Y a lo mejor en nuestras edades de colegio, siempre al estudiante se le preparaba para trabajar no para ser emprendedor, no para tener una empresa. Realmente ese ha sido el norte. Entonces, ¿qué estamos esperando para hacer esos cambios? Señora Maduro. Creamos una serie de expectativas. Ahora mismo tenemos una serie de expectativas con la terminación de la huelga, y ya cada uno, supuestamente los docentes, tienen ya lo que buscaban en su lucha. Pero, ¿y hemos solucionado algo? O sea, la reivindicación salarial la lograron. Creo que no hemos logrado nada. Estamos en el mismo punto donde estábamos antes de que comenzara la huelga. Ahora mismo tenemos que ver cómo lo vamos a solucionar, porque sé que, como mencionaron, los recursos, pero los recursos no son lo que lo van a solucionar, porque nuestro sistema educativo requiere una reestructuración total para poder que esos ingresos realmente se utilicen como debe ser y que lleguen al que debe llegar. Y creo que ahora mismo, como estamos, puede llegar todos los fondos que se quieran y no vamos a tener ningún resultado diferente. Amigo Cabo, el sistema educativo, como lo hemos visto aquí, pues tiene múltiples deficiencias históricas, y cada vez la historia, en lugar de llevarnos a ascender, nos va llevando a descender cada vez más. La pertinencia, el problema de los recursos, el problema de la evaluación de los docentes. ¿Qué viene después? ¿Cómo logramos una calidad de la educación en el país? ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Cuál es la práctica que debemos llevar adelante? Mire, aquí hay dos cosas que hay que poner muy claras sobre la mesa. La educación es un derecho constitucional, el cual el Estado y el gobierno debe de proveer a todos los ciudadanos que están en las escuelas, que van a entrar a las escuelas. La población total aproximada hoy en día de estudiantes anda en total, en privados y públicos, 800 y tantos mil estudiantes, de los cuales una pequeña parte, 150, 160 mil, están en colegios particulares. 650, más o menos mal contados, 1000 están en colegios públicos. Revisando un poco los números, que es muy fácil hablar con números, el presupuesto general de la educación del MEDUCA para este año es de $2.075 millones totales, de los cuales 1.562 son para funcionamiento y 563, mal contados, son para inversión.
Entonces, usted habla de cómo vamos a mejorar la educación. Y eso aproximadamente, si medimos un PIB, como usted lo mencionó hace un rato, de 53.000 millones de dólares, estamos hablando de que el día de hoy la inversión o el gasto en educación total es de 4% del PIB. Queremos elevarlo a 6.000 millones, perdón, a 6% sobre el crecimiento de este año. Estaríamos hablando de casi 1.500 millones adicionales que tiene que gestionar el Meduca. Entonces regresamos nuevamente, ¿cómo lo van a administrar y qué van a hacer? Si estamos hablando que de un presupuesto de esta cuantía de dinero, que sabemos que es mucho dinero, el 25% solo llega a la inversión. Todo lo demás se ve en funcionamiento. Estamos mal porque lo que vamos a invertir es en funcionamiento. Entonces tenemos que cambiar cómo se administra el Meduca, tenemos que revisar las leyes, tenemos que retirar la estrategia desde sus bases, porque de nada sirve darle más dinero al lugar donde se disipa ese dinero y no llega al usuario que lo necesita. Nuevamente, vivimos las necesidades que vienen hoy. Estamos hablando de que vamos a tratar de solucionar un problema que viene de hace 50, 30 años, como decía Gaspar. Ojo, en 10 años el mundo va a cambiar tanto que es muy probable que las soluciones que vamos a hacer a mediano plazo ya van a estar obsoletas en aquel entonces. Y hemos leído muchísimo, hay temas de Singularity University, que es interesantísimo leer sobre eso, de cómo la tecnología va a cambiar el mundo y cómo va a disminuir la cantidad de trabajos por la automatización del mundo. Así que yo creo que no hemos ni siquiera ponderado eso. Nuevamente, yo creo que hay que buscar diferentes soluciones. Lo de la huelga fue un tema coyuntural, pusieron presión, lograron algún cometido, pero tenemos que ahora buscar cuáles son la rendición y la contraprestación de ese aumento de salario. También, este aumento de salario que se decretó antes de que terminara el gobierno pasado de una manera política, que comprometió a este gobierno, ya fuese que hubiera repetido el mismo partido o cambio como lo vimos, ahora tenemos un problema grave que solucionar, porque eso ya es una ley y vamos a llamar una lucha, una victoria ya alcanzada. Ahora tenemos que buscar cómo medimos la productividad de la contraprestación de eso que estamos invirtiendo. Estamos pasando de un salario en la educación de $640 en el 2013 a 1.540 que va a ser a la salida de este gobierno. Estamos hablando que más de duplicarle el salario, lo cual está muy bueno si las mediciones de las pruebas PISA que eliminó el gobierno anterior, de la prueba 13 que hemos salido muy mal medidos. Así que no podemos estar pregonando, como decía Añito hace un rato, estamos pregonando que somos los mayor crecimiento en toda la región, en toda Latinoamérica, número 1. Tenemos el salario mínimo más alto también, tenemos el desempleo más bajo, tenemos un sinnúmero de métricas que hemos estado acostumbrados a usarlas como para convencer a la ciudadanía de que estamos bien. Pero busquemos nuestra competitividad en educación, que estamos abajo en el piso con los peores países que no tienen riqueza, que son extremadamente más pobres que nosotros. Así que hay que tomar acciones, hay que ser proactivos y hay que tener la hidalguía de que si esto tiene algún tipo de costo político, que lo tenga, pero esto no hay tiempo que esperar, hay que tomar decisiones inmediatas. ¿Cuántas veces el gobierno, específicamente de turno, les ha escuchado? Porque yo sé que el sector privado tiene propuestas, muchas interesantes, y lo que se quiere al final del camino es esa calidad. ¿Cuántas veces les ha escuchado con estas propuestas y ha aceptado algunas de las que han planteado? Lo que pasa es que con el tema de educación es un tema tan complejo, tan profundo, que lleva tantas bases, estructuras y ángulos de acción al respecto, que tú puedes tomar iniciativas desde el sector privado, crear incentivos para que el sector privado se expanda, para que la educación, que ya sabemos que no la sabemos administrar muy bien, porque tenemos 2.000 millones de dólares y solo el 25% se invierte, y en esa inversión está la capacitación de los maestros, la construcción de las escuelas y un sinnúmero de otras acciones que están en las cifras públicas. Pero es que se puede trabajar en conjunto. Lo que quiero decir con esto es que mientras tengamos un sector particular, y el sector particular no ha sido tomado en cuenta en nada de esto que se ha hablado, Nivia Roxana hablará mucho mejor con más propiedad al respecto, porque ella es dueña de una escuela, pero desde el punto de vista de la Cámara de Comercio, nosotros tenemos escuelas que son miembros de nuestra organización, y esas escuelas son actividades comerciales que, al ser rentables, van a descargar la necesidad de la inversión pública, porque tenemos que aceptarlo. La educación particular es muchísimo más superior a la educación pública, de la manera en que podemos lograr algo, y hemos propuesto anteriormente al presidente, a la ministra de Educación, tenemos diferentes foros que hemos hablado, es decir, incentivemos la educación privada o la particular para que más estudiantes puedan ingresar a la particular, y ahí logremos los grados de excelencia, porque las pruebas, si las hacemos y comparamos todas estas pruebas en el sector público y en el sector particular, nos daremos cuenta de que
podemos disgregar mucho las cifras y las mediciones iríamos hacia arriba rápidamente. Ahí hay una solución. Bueno, tengo un cambio comercial, pero ¿saben qué? El ritmo que está llevando esta situación en la educación lo que va a provocar es que los jóvenes sean víctimas y dependientes del humor del gobierno de turno. Miren mis palabras, ¿ah? ¿Saben por qué? Porque van a querer vivir del subsidio. Ese es un tumor que ningún gobierno se ha atrevido hasta este momento a extirpar. Esa es parte de las lacras que estamos nosotros viendo en esta sociedad. No vamos a atrever a hablar de eso y otras cosas más aquí en Debate Abierto. Bien, señoras y señores, de regreso al tema de la educación. Nuestra responsabilidad primaria es que esto no se enfríe y como que no pasó nunca, como ha ocurrido con antelación en este país. Hablando de la prueba tercera, porque yo quiero, 2013, miren ustedes, amigos televidentes, tercer grado estamos por debajo de la media regional en lectura. En sexto grado en lectura estamos por debajo de la media regional. En matemática estamos por debajo de la media regional. En tercero y sexto grado también, o sea que son elementos fundamentales para el futuro. En ciencias naturales estamos en sexto grado en la misma línea de debajo de la media regional. Y en escritura, tanto en tercer grado como en sexto grado estamos en ese rubro. Pero ¿saben qué? ¿Saben dónde estamos nosotros mejor? Mejor en la media regional, quiero decir. No es que tampoco estamos a nivel de sobre la media regional, quiero ser generoso. Demasiado. Estamos en escritura. Tercer grado estamos nosotros con el Estado mexicano de Nuevo León. ¿Qué les parece? Y estamos además en escritura de sexto grado con Brasil, Nicaragua, Perú y Uruguay. Costa Rica, y tomo el modelo nada más, está por sobre la media regional en casi todos los rubros. ¿Y Chile? En todos los rubros. Chile también. Y Chile también, por supuesto. Costa Rica es nuestro vecino próximo. Bueno, sí. Yo solamente quería hacer una reflexión retomando las palabras de Aida Michelle y de nuestro querido Cao. La realidad es la siguiente. En el año 1999, nosotros hicimos, siendo presidente del CONEP, la propuesta del sector privado para una estrategia nacional de desarrollo. Y en ese momento nosotros advertimos en cuanto al modelo de país que queríamos como una de las grandes amenazas, el gran problema que teníamos del sistema educativo, que se podía incluso convertir en una amenaza al modelo de desarrollo del país. Se advirtió hace casi 20 años. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Que no nos lo tomemos en serio. Y lo que nos llama poderosamente la atención es que a veces pretenden descalificar cuando uno dice, no, es que esto puede mejorar, no, es que nos comparan a Finlandia. No, vamos a hablar de Costa Rica, que es nuestro vecino, que tiene un perfil demográfico como el nuestro, que tiene un PIB per cápita bastante similar al nuestro, y cómo así que tienen una tasa de retorno sobre la inversión en educación tan alta, y cómo así en el caso panameño que la nuestra está en niveles similares en desempeño a Nicaragua, Guatemala y Honduras, con problemas incluso mayores como seguridad. Entonces, analicemos qué está pasando. Yo creo que hay que ser muy humilde. Yo siento que ha habido un problema de administración en el Meduca grave, que no se ha querido traer a la mesa como Dios manda. Eso trae como consecuencia que haya vacantes. Se habla de 900 vacantes para iniciar este año escolar. Imagínense 900 profesores que no estuvieron en el aula, aulas que no están a tiempo, recursos que no están a punto, computadoras que se llevan a lugares donde no hay electricidad, problemas gravísimos de agua potable que nosotros lo hicimos saber desde el año 2012 en nuestro informe La Educación en Panamá, 5 metas para mejorar. Dijimos que había un problema de sanidad y dijimos que había un problema de luz eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Aquí no ha habido ningún tipo de planeación. Aquí ni siquiera se consideraron las tendencias demográficas. Aquí lo único que se les ocurrió para tratar de aumentar la cobertura fue poner en una infraestructura 3 escuelas. Y eso lo que hizo fue quitarle 1/3 de oportunidades a los niños panameños que están en las escuelas oficiales, que al final pierden 3.6 años en un trayecto de 12 años de escolaridad, que es inaceptable. Sí, ingeniero García Paredes, tenemos un problema de evaluación dentro del sistema. Teníamos un problema de financiamiento y ahora con ese financiamiento, bueno, va a haber excesivo, pero tenemos un problema de administración en lo que es el Ministerio de Educación. Pero también tenemos un problema, como decía, de pertinencia, pero a su vez tenemos una situación delicada porque el Ministerio de Educación,
junto con los docentes, lo que se enfrentan es una relación obrero-patronal. No hay una participación de la sociedad, porque la educación es un bien común, bien de todos los panameños, no es solamente de dos sectores, el educativo, debiera ser un proyecto social. Exactamente. Es un derecho. ¿Qué visual usted tiene, por ejemplo, para que se incorpore la sociedad? ¿Cómo manejar un organismo? ¿Será un consejo? ¿Será una dirección pues en la cual participe pues la sociedad en general y bien representada, por supuesto, para poder salir adelante y no los dejemos pues que sean presas solamente del grupo docente, ¿no? Hay varias avenidas, varias instancias donde eso tiene que ocurrir. Yo quisiera, no sé si esto se puede ver en la cámara o no, pero vamos a hacer el intento. Básicamente es lo que estaban hablando hace un momento. Se ve, ahí está. Esto que está en el círculo, perdón que esto que está en el círculo es Panamá. Acá está Costa Rica, perdón, ahora me voy mal. Acá está Costa Rica. Allá arriba, sí. Costa Rica obtuvo un puntaje significantemente mayor al nuestro, que es este nivel de puntaje. Acá está Guatemala, Paraguay y Nicaragua. Tienen el nivel de puntaje de nosotros. Acá, abajo, está el ingreso per cápita. Entonces, obtuvimos el mismo puntaje que países que tienen menos de la mitad del ingreso per cápita de Panamá y obtuvimos 25% menos puntos que países que tienen el mismo nivel per cápita que Panamá. Entonces, evidentemente tenemos un problema. Esto no es un tema sacado de ciencia ficción. El valor de estas pruebas internacionales es que nos dan una cantidad de factores asociados que nos permiten entonces entender a dónde están nuestros problemas. Cuando hablábamos de equidad, si viéramos la curva, que lamentablemente no la traje, en puntaje, la educación rural sale aquí, la urbana pública un poquito más arriba y la privada es la que mejor sale. Entonces, ahí está claramente a las provincias, a las áreas apartadas, no le estamos llevando la misma educación que se está dando, siquiera en el sistema público urbano. Entonces ya ahí hay un problema. Ni hablemos de que si está a nivel de la privada. Para mí, ojalá la educación pública fuera el mismo nivel de calidad y resultados que la privada. Ingeniero, ¿qué hacemos para solucionar, para participar? Otros temas. En el tema, por ejemplo, de evaluaciones. Exacto. Nosotros hemos planteado desde Unidos por la Educación que necesitamos tener información del sistema. En este momento no la tenemos. La información del sistema está desactualizada desde el año 2013. Entonces, en ese sentido hemos planteado que se actualice, que se cree un instituto de estadística y evaluación del sistema educativo que funcione como una AIP, como una asociación de interés privado. Las AIP, como las hay en el Senacid, está Senamep, está Indicasat y hay una tercera, no me acuerdo, son público-privadas. Son estamentos público-privados en donde hay participación ciudadana y ahí verdaderamente podríamos entrar a ver de manera objetiva y lo que usted decía antes del programa, que no sea juez y parte. En efecto, que sea una información que es validada por la sociedad civil y que luego de entender los distintos factores que inciden podamos tener una estrategia y una orientación de la inversión en la educación más certera a atender donde verdaderamente va a causar el impacto. Pero ¿cómo actualizamos el currículum? El currículum es otro tema. Igualmente, como le explicaba antes del programa, salimos mal en las pruebas internacionales. ¿Por qué? Nuestra educación está basada en impartir conocimiento, entiéndase, dar información, y luego preguntarle a la persona si recuerda la información que le enseñaron en clase o lo que leyó en el libro. El mundo no funciona así. El mundo funciona a partir de lo que uno puede hacer. Nosotros tenemos que cambiar ese modelo de educación para conocimiento a educación para capacidades. La gente tiene acceso al conocimiento aquí. Toda la información que usted quiera está aquí. El tema es qué puedes hacer con ella. Entonces nuestra educación tiene que cambiar en esa dinámica también, porque el tema de la globalización impone que seamos más creativos, más innovadores, más competitivos, podamos resolver problemas, podamos sobre todo adaptarnos más rápido a los cambios. Cabo hablaba de que en 10 años tendremos un mundo totalmente distinto.
¿Eso que va a requerir? Que nos podamos reinventar. La única manera que usted se puede reinventar es que usted pueda aprender por cuenta propia porque alguien le enseñó a aprender, que usted pueda entender los cambios que el mundo le exige y que usted pueda asimilarlos y salir corriendo tan rápido como los mejores en el mundo. Ese es el reto. Bueno, si ya hay una propuesta seguimos, concreta, ya hay una propuesta concreta. Tengo un cambio comercial, pero ¿saben qué? Si seguimos mirándonos el ombligo, nos vamos acercando cada vez más al barranco, si me permiten el término, e irremediablemente estamos mirando para otro lado. No estamos siendo lo suficientemente valientes ni responsables para enfrentar esta realidad. Creo, y ojalá que no sea así, que el bus se nos va a ir una vez más. Regresamos después del cambio aquí a Debate Abierto con el tema educación. Amigos, las cifras son escalofriantes en esta materia. Imaginen ustedes que, de acuerdo a la Contraloría, 72% de las muchachas, de las jóvenes, versus un 28% de muchachos son ninis, ni estudian ni trabajan. Y saben además que es grave en esto, que es desalentador ver que 213,000 ninis, niños y niñas que no trabajan ni estudian, son presa fácil del embarazo por una parte y del crimen organizado o de las pandillas, en el peor de los casos. Dorca. No, sí, es muy triste definitivamente esas cifras. Yo leía unas estadísticas del Banco Mundial sobre educación en Panamá y decía que de 11 años que pasan los muchachos durante sus primeros años de escuela, ustedes me corregirán si no es así, solamente aprovechan 8. ¿Qué pasó con el resto? ¿Dónde se pierde definitivamente? Y usted tocaba un tema que yo creo que no debe quedar por fuera, el tema de los subsidios, y me voy directamente al tema de la beca universal. Aquí hay un tema con la beca universal y sobre todo con los muchachos del IFARU. No es que está mal la beca universal porque se le está ayudando a los jóvenes, pero ¿cuál es el mensaje que les estamos mandando? Todavía con la beca universal, aquel que fracasa, ¿qué tiene la oportunidad? De nivelarse con el 3, porque esa es la nota, el 3, y se le entrega después. Entonces, aquí nosotros estamos apostando al final del camino. Aquí el licenciado Gaspar ha hablado mucho sobre el tema de todos estos estudios que se han hecho, pero aquí estamos apostando, señores, a la mediocridad de nuestros estudiantes. Porque ¿cuál es el mensaje que yo le estoy mandando? Entonces, en vez de incentivarlo, yo creo que, usted lo decía, estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿a qué estamos apostando? Les estamos dando algo, pero ¿cuál es el mensaje que les estamos mandando cuando les estamos dando una beca universal y le decimos, el 3? Y si fracasas, no importa. Que es un incentivo a los papás, no a los estudiantes. Exactamente. Entonces, ¿de qué estamos dependencia. hablando? Estamos creando dependencia con el tema de los subsidios que tiene que ver específicamente con la educación. René o Michelle, ¿cuál de los dos? No, es que quería hablar uno particular. Es que no podemos estar hablando de qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Si ya sabemos que el problema viene desde hace años y tristemente, como dijo Nivia Roxana, realmente desde el punto de vista del CONEP, desde el punto de vista del sector privado, venimos arrastrando el mismo problema y comenzamos hoy y comenzamos en lo mismo que estábamos en 1999 y tenemos el mismo problema. Si no hemos avanzado y no hemos avanzado porque no le hemos dado continuidad, quizás cada gobierno ha aportado, ha habido cosas buenas y cosas malas, pero esas cosas buenas las dejamos allá en el tintero porque se volvió a comenzar nuevamente. O sea, el desarrollo del país está en peligro con esta situación. Así es. Evidentemente. Eso hay que Eso decirlo. es claro. Invito a que seamos crudos. Vamos a ver las cosas sin maquillaje. Los invito, sí, podemos hablar por así. Favor. Claro, por supuesto. No hay otra. Don René. Miren, yo definitivamente lo que no se mide no existe. Yo quería hablar del tema de equidad e igualdad. Miren, la mitad de los jóvenes que comienzan los estudios secundarios no lo termina, uno. Y 95% de los jóvenes humildes que sí terminan su segundo ciclo se ve forzado a tener que buscar trabajo, ¿okay? En un mercado laboral que ha estado en la economía formal contratando en promedio a jóvenes o a trabajadores de 45 años de edad y 13.3 años de escolaridad. ¿Qué significa esto? Que una abrumadora cantidad de jóvenes se ven condenados a una vida de temporalidad e informalidad laboral en el mejor de los casos y efectivamente son vulnerables a incursionar en el delito. Entonces, yo creo que las niñas precozmente definitivamente, una de cada 5 niñas, de cada niño que nace una madre de 19 años o menos. Sí, yo creo que yo soy optimista con respecto a la coyuntura, ¿okay? Creo que este es el momento, ¿okay? Así es. Quizás transcurrido cierto tiempo las tensiones van a bajar, etcétera, etcétera, y nos olvidemos, pero yo creo que es el momento
como dice Aida Michelle, para mirar realmente todo y efectivamente que yo no puedo esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces yo creo creo que es el momento para justamente convocar a las fuerzas vivas. Estoy totalmente de acuerdo que esto no es un tema nada más de dos partes, hay una multiplicidad de actores, ¿okay? Que definitivamente es el momento de convocarlos a una mesa y trazar un plan que realmente a largo plazo. Pero yo digo, licenciado Adame, que definitivamente que todas estas estadísticas son negativas, las conocemos ya, ya debemos pasar a la etapa de proponer. La licenciada Nivia Rosana nos dijo muy bien que la CONEP en su época hizo un planteamiento, el ingeniero García Pared también nos ha dado unos planteamientos de cosas que hay que hacer. Ya hay que hacer ya hay que proponer, señor, la sociedad civil, todo el sector empresarial tiene que participar en el rumbo de la educación. Entonces, ya hay que aportar un poco más para construir. Permítanme calificar eso. Las estadísticas no son negativas. En no muchos hacer casos. algo al respecto. Es correcto. Eso lo negativo. Esa que dijo él sí son muy negativas. No hacer algo, eso te está diciendo a algo. Si no lo haces, ahí está pecado. Suenan las alarmas, ¿no? Suenan las alarmas. Es que ahora vamos a ser crudos. Entonces, siendo crudos, porque ya a veces ya no... ¿Qué hacer? No se quita el maquillaje. No, tampoco hacía, no para tanto. Nada más crudeza. Sí, pero mire, yo quiero explicarles algo. Aquí hay que hablar con cierta crudeza. Aquí se necesita diálogo para que los padres de familia que tienen derecho a través de la Ley Orgánica de Educación que vayan a las escuelas. Hay una comunidad educativa, es más, ellos debieran estar participando en las decisiones de las escuelas. No lo están haciendo. Club de padres de familia, por ejemplo. No, la comunidad educativa. La comunidad que establece la ley. No, la comunidad educativa está establecida por ley. Entonces, eso es una realidad. Lo otro, aquí ha habido todo tipo de diálogos con acuerdos puntuales. Es más, les voy a decir, porque fue un trabajo que nosotros hicimos. Nosotros analizamos los diálogos y todos los compromisos por la educación desde 1995 a 2008. ¿Y qué descubrimos? Que había 4 ejes u objetivos que tenían que ver con garantizar acceso a la educación, garantizar acceso a educación de calidad, fortalecer la profesión docente e invertir más y mejor en educación, y de ahí partían 16 acciones. Pero ¿cuál es el problema en Panamá? El problema en Panamá es que tenemos acuerdos y consensos aparentes que no se traducen en acciones que son los verdaderos compromisos. Así es. Entonces, a mí lo que siempre me preocupan de las mesas de diálogo es que aquí ya no estamos para mesas de diálogo, ya aquí hay acuerdos. Aquí lo que hay que hacer son planes operativos y compromisos con responsables, con hitos de logro, indicadores de progreso y además con fuentes de verificación. Pero, doña Rosana, solamente para agregarle, el presidente de la República, el día que fue a la asamblea, pues creo que fue el 1 de julio, ¿no? 1 de julio, él hizo un planteamiento y se convocó a los educadores y convocó al ministerio para que hagamos un debate sobre el tema educativo y lleguemos a su mejoría. Digo, no solamente es el ministerio y son los docentes, es la sociedad en general, pero eso se quedó en discurso. Sí. ¿Por qué eso se ha quedado en discurso? ¿Por qué nosotros no exigimos que eso se lleve y se materialice y nosotros logremos pues resultados y el plan operativo que ustedes dicen? Al final del camino, sí, tomando en cuenta este planteamiento del presidente que en efecto lo señalaba ese día, o sea, como decimos en buen panameño, ¿quién le pone el cascabel al gato? Sí. ¿Quién lo va a hacer? Hay preocupación realmente por los padres de familia. Estamos siendo crudos. Sí, es que hay realmente una preocupación por los docentes. O sea, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Esa es la pregunta que queda. Carlos, antes de ponerlo crudo, mejor llevámoslo vivo. Antes que quede crudo, está vivo. Esto es muy sencillo. La administración del Meduca tiene que madurar y tiene que migrar. Lo decía, la propuesta viene desde el 99. Mientras tengamos ese 75-25 en operación, administración, no vamos para ningún lado. Hay que robustecer el gobierno corporativo del Meduca. Todos los actores de la educación que saben un poco y que puedan tener algún rol de que jugar en algún momento, cuando llegan a la administración pública quedan desmembrados en sus propuestas porque la administración no se los permite. La corrupción, el engranaje administrativo no funciona y ahí está la gran parte del problema. Necesitamos una mayor participación del sector privado en la educación. Pero ¿qué pasa? No nos dan play, como lo decimos. En estas negociaciones, ¿a dónde quedaron los colegios particulares? Porque este aumento de salario al sector público tiene un impacto en los colegios particulares. Por supuesto. Y miren, les voy a dar una cifra muy interesante. Si hoy en día el presupuesto del Estado, que es 2.1 billones mal contados para
medirlo entre 650.000 estudiantes significa que cada estudiante le cuesta al Estado, no al gobierno, porque el Estado somos todos, $3.400 al año. Y si nosotros multiplicamos los 150.000, 175.000 estudiantes que hay en el colegio particular, significa que el Estado se está ahorrando 545 millones al año en educación, que es su derecho, su deber constitucional. O sea que hablemos de incentivos a la educación privada, porque le estamos ahorrando al Estado panameño 540 millones al año. Invirtamos y démosle más incentivos para que el Estado se ahorre más dinero, porque si bien cumplimos la Constitución como no se está cumpliendo, la educación debe ser gratuita por parte del Estado. Y en ese sentido, creémosle más incentivos, descarguemos más al privado y agarremos estas leyes que amarran a los cortejos particulares, como lo son el decreto 601 de la coordinación. Que le hago la siguiente pregunta a la mesa. Ahora que el primer aumento de 300 se da el próximo año, en el 2017, y en julio del 2017, ya los colegios no pueden traspasar eso a los colegios particulares, no lo pueden traspasar, porque eso va a crear una inflación en los colegios particulares, pero no lo pueden aumentar, porque se necesitan 6 meses antes de la matrícula para poder hacer esa coordinación con los padres en familia. O sea que el otro año le va a tener un perjuicio a las escuelas particulares. Lo que hay que hacer es de inmediato agarrar Meduca y decir, decreto 601, hay que dar una prórroga para el próximo año para que se pueda hacer esa coordinación a tiempo, porque si no, vas a destruir mucha de la educación particular, que es la que te está cargando parte del sistema. Bueno, ya aquí tengo que terminar. Don Gaspar, un minuto. ¿Quiere usted alguna reflexión final? Sí, mira, yo creo que hay escuelas dentro del sector público que hacen un trabajo muy destacado cuando todos los actores participan. La escuela Beatriz Miranda de Cabal, por ejemplo, es una de esas. Los padres de familia se activan, los estudiantes se activan, el director de la escuela crea comités, hacen autogestión, tienen un desarrollo y una infraestructura que parece una escuela privada. Si nosotros lográramos eso, si nosotros lográramos que cada escuela pudiera gestionar de esa manera y luego tener una descentralización de la atención, la dirección y todo lo que tiene que ver con tener la escuela lista para el año escolar, tendríamos una dinámica totalmente distinta, y eso es participación ciudadana. La comunidad se tiene que activar. Lo mismo está en tema de política pública. Nosotros ya hemos dialogado a la saciedad, pero no hemos pasado de la recomendación a la acción. Nosotros quisiéramos ver un compromiso nacional por la educación, en donde nos sentemos a hacer las hojas de ruta y el compromiso para implementar lo que ya hemos acordado y que empecemos a romper la inercia. Entiendo que romper la inercia requiere mayor fuerza que mantener un cuerpo en movimiento, pero eso nos está costando en este momento y necesitamos más gente empujando para que podamos romper la inercia, y para luego mantenerlo en movimiento no será tanto el trabajo, pero en este momento estamos atascados. Tenemos el mismo resultado luego de una semana de huelga y luego de 2 años de diálogo entre el Ejecutivo y los docentes, en que nosotros ya vemos que una parte consiguió lo que quería, el resto del país todavía no. ¿Saben qué? La educación gratuita debe ser de calidad. Comencemos por ahí, que hay que mejorar no únicamente la cantidad, sino la calidad. Eso es uno de los retos fundamentales que tiene el sistema de las escuelas, de las clases populares, porque las escuelas privadas tienen sus propios controles. Yo reto al gobierno actual a que se atreva a poner eso entre sus objetivos, a mejorar la calidad de la educación gratuita. Gracias a todos ustedes, han sido muy amables. Dorca, don Carlos, gracias por acompañarnos. Mañana otra edición de Debate Abierto aquí en el 4 y en el canal 28. Buenas noches.